Escrito de Johan Norberg, en defensa del capitalismo global. 6. ¿Es irracional el capital internacional? El colectivo sin líder aparente. La maquinaria de la economía de mercado tal vez sea capaz, tras denodados esfuerzos, de levantar un país hacia horizontes de bienestar, pero sus vientos huracanados pueden volver a derribarlo en cuestión de un mes, sostienen los detractores del capitalismo. Esbozan además un panorama compuesto por especuladores irracionales que invierten de forma salvaje y luego se largan con el capital acumulado cuando el rebaño centra sus miradas en otros destinos. Se quejan de que cada día atraviesan las fronteras 1.500 millones de dólares, como si este hecho fuera de por sí un problema. Los mercados financieros son, en palabras de Borg Elbrand, un colectivo global sin líder aparente que va dando tumbos y tropieza con sus propios pies. Resulta fácil sembrar la inquietud en torno a los mercados financieros, que se dibujan como entes abstractos por ser muy reducido el número de personas que mantienen un contacto directo con ellos. Solo se conocen sus efectos, lo cual los hace muy susceptibles a la mitificación. Las enormes fuerzas que generan llevó a uno de los asesores financieros del presidente Clinton a exclamar que, en mi próxima vida quisiera reencarnar en un mercado de obligaciones. Destacados analistas de izquierdas gustan de señalar pautas de comportamiento de los mercados bursátiles que pueden resultar extrañas si uno no comprende su origen. De esta manera se transforma al mercado en algo sospechoso. El accionista de una empresa se alegra cuando ésta recorta su plantilla, lo cual no significa que se regocije con el desempleo, sino que esa medida puede incrementar la productividad y reducir los costes de dicha corporación. Pero las bolsas norteamericanas suelen subir cuando aumenta el desempleo. ¿No indica ello que se regodean en la desgracia de los demás? Pues no. Simplemente es un indicio de que los inversores son conscientes de que la Reserva Federal estadounidense interpreta el incremento del paro como una señal de recesión y de moderación del riesgo de inflación y, en consecuencia, sube el tipo de interés. La bolsa se deleita con ese lubricante de la economía conocido como baja de los tipos de interés, no con el aumento de la tasa de desempleo. No es más extraño que el hecho ya de por sí peculiar de que la bolsa a veces se revalorice con la caída de los indicadores coyunturales y la desaceleración del crecimiento. Muy bien, debe significar que nos encaminamos por fin hacia un descenso de los tipos, piensan los inversores para sus adentros. En cualquier caso, las oscilaciones bursátiles son cada vez más bruscas. Esto es innegable. ¿No es eso ya un indicio de que los inversores han perdido la visión a largo plazo y solo actúan en manada? ¿Puede haber algo de verdad en esa afirmación? Por supuesto, el mercado no es perfectamente racional en todas las situaciones, sea cual fuere el significado que queramos atribuir a dicho adjetivo. La irregular evolución de los valores bursátiles en estos últimos años, sobre todo los correspondientes a las consultorías radicadas en Internet, cual si se tratara de una montaña rusa, demuestra que las expectativas desmedidas y las cotizaciones erróneas son elementos naturales de un mercado que se centra en el futuro, pero también evidencia que los excesos no pueden mantenerse ad infinitum. Las perspectivas desmesuradas no bastan para compensar la ausencia de contenido real de una empresa. Uno de los motivos de dichos vaivenes no es una visión a corto plazo, sino un excesivo énfasis de los mercados de valores sobre el largo plazo. Antes, con el tradicional modelo de compañías industriales, era sencillo vaticinar su futuro a partir de los datos históricos sobre inversiones y ventas. En consecuencia, la cotización de las empresas se caracterizaba por su estabilidad. Sin embargo, en los sectores de nuevo cuño, con un mayor componente de investigación y perspectivas más inciertas en lo referente a las ventas, puede resultar más complicado prever la trayectoria de ventas en un plazo más prolongado. No es tan fácil adelantar si la compañía se va a llevar el gato al agua o si se hundirá en la miseria.
¿Cómo podemos saber si una empresa que hoy desarrolla nuevos modelos de teléfonos móviles va a permanecer en el grupo de cabeza dentro de 10 años? La incertidumbre hace que toda indicación sobre las perspectivas de futuro produzcan sacudidas. Otro tanto es aplicable al conjunto de la bolsa cuando surgen dudas acerca de la progresión de la economía. Cada esbozo de lo que puede deparar el futuro, tanto de expansión como de recesión, tendrá un efecto inmediato en el mercado de valores. Si esto es así, ¿cómo será con las empresas totalmente orientadas hacia el futuro, por ejemplo, aquellas que investigan medicamentos? Es posible que no existan en 10 años, pero ¿quién te asegura que no van a dar con la añorada vacuna contra el VIH? ¿Por qué entonces sus accionistas pasarán a ser millonarios? Por lo tanto, pueden formarse burbujas por causas más que razonables. Aunque todo indique que un caballo no vaya a ganar una carrera, puede haber motivos para apostar por él cuando las ganancias potenciales son lo suficientemente elevadas. No obstante, considerados en su conjunto los diversos ciclos económicos, no parece haberse acentuado las fluctuaciones de las cotizaciones bursátiles de las empresas tradicionales. Pues bien, no faltan críticos de la economía de mercado que afirman no tener nada en contra de los mercados financieros nacionales. El problema, según ellos, es el hipercapitalismo, o sea, el capital ilimitado que hace estragos por el mundo entero sin necesidad siquiera de mostrar su pasaporte en las fronteras. Se dice de él que es un capital impetuoso, más preocupado por los eventuales beneficios del siguiente trimestre que por el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica. Sin embargo, la defensa de la movilidad del capital es una cuestión de libertad, pero no de la libertad del capital, que denuncian los oponentes, puesto que el capital no es una persona que pueda disfrutar o no de libertad. Hablemos de la libertad de los seres humanos para decidir por su cuenta sobre sus recursos, como por ejemplo la libertad de invertir tus ahorros donde crean más conveniente. De hecho, los fondos de pensiones son los principales inversores del mercado internacional. Más de la mitad de los hogares estadounidenses poseen acciones, ya sea de forma directa o a través de fondos de pensiones. Ellos son el mercado. Se trata también de que las empresas puedan actuar con libertad en búsqueda de financiación en otros países. Las fábricas y oficinas no se generan por sí solas, sino que requieren de capital. La posibilidad de que ello ocasionara el estrangulamiento de un desarrollo sostenible se ve refutada por el hecho de que dichas tendencias se han visto acompañadas de investigación e innovación en dosis crecientes. En el positivo desarrollo global de los últimos años se ha revelado fundamental las mayores cotas de libertad adquiridas, puesto que hace posible colocar el capital allí donde ofrece un mayor rendimiento y en consecuencia se aprovecha del modo más eficaz. Este planteamiento resulta más fácil de entender si en vez de las fronteras nacionales consideramos límites más cercanos. Supongamos que usted dispone de 1000 euros y desea ofrecerlos en préstamo, pero solo puede hacerlo dentro de su propio barrio. En mi caso concreto, tendría que elegir colocarlos o bien en la tienda de un encuadernador o en la de un arrendador de máquinas tocadiscos. Como creo en las posibilidades de este último, le concedo el préstamo a él. Con el capital obtenido podrá adquirir una nueva máquina tocadiscos y un flipper de segunda mano, pero la demanda de sus productos no es muy alta, que digamos, por lo que obtendrá solo un pequeño beneficio de su inversión y por lo tanto únicamente podrá darme un 2% de interés por el dinero que le he prestado. Teniendo en cuenta que el encuadernador solo hubiera podido ofrecerme un 1%, el alquilador de Jukebox no tiene motivos para temer que vaya a tomar las de Villadiego con mi dinero. Si, por el contrario, puedo invertir mis 1000 euros por toda la ciudad, habrá un mayor número de actores que compitan por mi capital. Por ejemplo, una fábrica de guitarras que destinará mi dinero a la compra de una nueva lijadora podría incrementar sustancialmente sus ingresos, lo que le permitiría abonarme el doble de intereses que el arrendador de máquinas tocadiscos. Yo salgo ganando con esa opción, pero también el conjunto de la economía, puesto que los recursos se emplearán de una forma más eficaz.
Tanto más es esto aplicable si puedo colocar mi dinero en todo el país o por todo el mundo. De esa forma se comparan entre sí todas las inversiones potenciales. Un mayor número de empresas ambicionarán mi capital. Aquellas capaces de sacar un máximo rendimiento de este estarán dispuestas a pagar más por él. Por lo general, el capital, los créditos y las inversiones bursátiles van a parar allí donde se espera un mayor rédito. De esa manera se emplea el capital de forma efectiva, contribuyendo a aumentar la productividad, lo cual permite desarrollar la economía en la que se invierte y proporcionar un mayor rendimiento al inversor. Dado que hay que competir con todos los demás, puede dar la impresión de que solo las empresas más pujantes se apoderarán de todo el capital, ya que son las que más pueden ofrecer. Pero existe también la posibilidad de obtener capital de todos los demás países, lo cual contribuye a aumentar la oferta. Además, tampoco es cierto que los más ricos den más. En todo caso, serán los que puedan ganar más dinero. Por lo general, los mayores beneficios no se cosechan en sectores con abundantes inversiones, sino en empresas de nueva creación que aún no cuentan con la financiación suficiente para llevar a cabo proyectos prometedores. Los mercados financieros son especialmente importantes para aquellos con ideas interesantes pero carentes de capital. Como ya hemos visto, todo apunta a que los mercados financieros libres ayudan a recortar las desigualdades dentro de una sociedad. Dichos mercados hacen posible que las compañías e individuos con abundante capital obtengan beneficios poniéndolo en manos de aquellos que no disponen de él, pero que parecen estar capacitados para aprovecharlo de modo más eficaz. Gracias a este mecanismo, las pequeñas empresas pueden competir con las ya consolidadas. Cuanto más flexible sea el mercado y menor el número de trabas, con más facilidad confluirá el capital hacia aquellos actores capaces de sacarle un máximo rendimiento. En los países ricos hay una gran acumulación de capital, mientras que en los menos desarrollados del sur escasea. Por consiguiente, su libre circulación posibilita que las inversiones se dirijan hacia regiones faltas de capital con mejores perspectivas inversoras. Los países en desarrollo absorben más de la cuarta parte de las inversiones del planeta en empresas, proyectos y terrenos. Ello implica un enorme trasvase de capital privado desde los países industrializados hasta los más desfavorecidos. Actualmente, el flujo anual de inversiones directas que van a parar a los países en desarrollo asciende a unos 200.000 millones de dólares netos, es decir, a 4 veces más hace 10 años y 15 veces más que hace 20, lo cual se ha logrado mediante la liberalización de los mercados financieros y el avance de las tecnologías de la comunicación. Este fenómeno es una bendición para los países tradicionalmente lastrados por la escasez de capital. En 10 años, los países pobres del mundo han recibido $1 billón en inversiones extranjeras, es decir, una cifra algo superior a toda la ayuda al desarrollo concedida en el mundo durante los últimos 50 años. En otras palabras, el colectivo sin líder, que supuestamente va dando tumbos y tropieza con sus propios pies, ha sido capaz de canalizar 5 veces más capital a los países en desarrollo que los gobiernos y el establishment del área de cooperación de los países ricos. Los antiglobalizadores sostienen que solo en torno al 5% de los trasvases de capital se corresponde con un comercio real de mercancías y servicios. El resto de las operaciones monetarias consiste en hacer dinero de dinero, lo cual, según sostienen algunos de ellos, no aporta nada de valor a la economía. Sin embargo, no hay nada tan productivo como financiar mejoras de la producción, ya que no solo proporciona recursos para esta, sino que impulsa los avances tecnológicos. El mercado financiero internacional hace que los volúmenes invertidos adquieran mayores proporciones. Al existir mercados financieros amplios y efectivos, con la posibilidad de comprar y vender riesgos a través de derivados, se pueden financiar proyectos de mayor envergadura y asumir mayores riesgos que antes. Ello constituye la mayor parte de las contrataciones de los mercados financieros. Las sumas multimillonarias negociadas a diario son una muy pequeña parte del capital que cambia de manos, tratándose fundamentalmente de empresas e inversores que redistribuyen sus inversiones para protegerse mejor de los posibles riesgos.
Solo desde la implantación de este modelo los países en vías de desarrollo han podido participar verdaderamente de los flujos internacionales de capital. Con la posibilidad de acceder a la financiación internacional, podemos diseminar nuestros riesgos simplemente invirtiendo en diferentes sitios. En el pasado, si la economía de un país iba mal, ello hubiera significado que no habría dinero suficiente para pagar las pensiones de los jubilados. Hoy sí podemos hacerlo, puesto que se nos permite repartir nuestros ahorros en distintos países. El nuevo sistema de pensiones sueco me ha permitido personalmente a mí, que antes no poseía ni acciones ni participaciones en fondos, colocar parte de mi futura pensión en mercados emergentes de Latinoamérica y Asia, en lugar de inmovilizarla en Suecia. Los mercados financieros también hacen posible que los hogares, empresas e incluso los estados obtengan créditos cuando sus ingresos son bajos y luego devolverlos al incrementarse estos. Ofrece así una alternativa para paliar los efectos de las recesiones, sin obligarte a reducir por ello el nivel de consumo tan drásticamente como de lo contrario sería preciso. El índice de acceso al capital, elaborado por el Instituto Milken de Estados Unidos, demuestra que las economías se desarrollan mejor cuando pueden disponer de capital de forma sencilla y a bajo precio, y al distribuirse este con transparencia y honestidad, pudiendo esperar una deficiente evolución si el capital es escaso, raro y se reparte de modo arbitrario. Los mercados financieros extensos y liberalizados, en los que participan numerosos actores, fomentan el desarrollo, mientras que los flujos de capital dirigidos por el Estado y concentrados sobre un número reducido de instituciones financieras y empresas frenan el crecimiento. En general, los estudios ponen de manifiesto que la evolución del funcionamiento de los mercados financieros en un país determinado es un buen indicador del nivel de crecimiento que se puede esperar de este al año siguiente. Existen análisis que no han detectado ninguna relación entre la ausencia de regulaciones del capital y el crecimiento del país, pero se trata de estudios que no se esfuerzan por calibrar la intensidad de dicha ordenación. En una investigación donde se trató de hacer precisamente esto en 64 países, tanto en desarrollo como industrializados, desligando también la influencia de otros factores, se vislumbra una clara relación entre la libertad de los movimientos de capital y el crecimiento económico. También evidencia que los países que disfrutan de flujos de capital más libres recaudan muchos más impuestos del sector empresarial. La libertad contribuye a localizar los recursos allá donde son más productivos, facilita la implantación de las empresas y simplifica el comercio internacional. ¿Se debe regular más? El problema de la movilidad del capital es que éste puede huir súbitamente de países que se topan con dificultades económicas o que su moneda se ve sometida a una especulación desestabilizadora. Numerosos prestamistas e inversores carecen de conocimientos específicos sobre la economía de un país determinado, de forma que si muchos la abandonan lo interpretarán como una indicación de que algo va mal y se dejarán llevar por la corriente. El pánico y la mentalidad gregaria se apodera de la situación. La posibilidad de ampliar créditos desaparece, los proyectos han de interrumpirse, las empresas pierden todos sus activos y la economía se detiene en seco. Uno de los motivos por los que las transacciones esporádicas de capital crecen más que las inversiones a largo plazo y el comercio de productos es que estos últimos están mucho más reglamentados por los estados del planeta en todas sus fases. Si se liberalizaran debidamente dichos mercados, las proporciones serían distintas. Hay quien considera que se debe proceder a una equiparación del grado de regularización, pero en sentido contrario, es decir, sometiendo también a los mercados financieros a diversos tipos de controles. Malasia, por ejemplo, aplicó una estricta regulación de su moneda durante la crisis asiática. Pero esto, aunque sirviera para atenuar los efectos inmediatos, haría que los inversores evitaran ese país en lo sucesivo. Si se les niega la posibilidad de abandonarlo cuando lo crean oportuno, exigirían un mayor nivel de rendimiento antes de plantearse siquiera establecerse en él, al plantearse el riesgo de que el capital escasee dentro de sus fronteras.
La experiencia demuestra de forma unívoca que la libre salida del capital en un país incrementa la entrada del mismo. El resultado inmediato en el caso referido fue que los países vecinos de Malasia, por ejemplo Indonesia, sufrieron una masiva huida de capital ante el temor de muchos de que fueran a seguir la misma pauta fiscalizadora. A la larga resultó en perjuicio del propio país, puesto que arruinó buena parte de la credibilidad acumulada. Un inversor de fondos asiáticos declaró recientemente lo siguiente en relación a Malasia: es un mercado que representa hasta el 18% de las carteras de los fondos y que ahora es ignorado totalmente. Además, el hermetismo económico del país ha coincidido con su progresiva tendencia a la cerrazón política. Una de las alternativas pasa por implantar una regulación más estable de los flujos esporádicos de entrada de capital. Si el país no recibe desde un principio capital rápido, disminuye el posterior riesgo de un éxodo de capital. A menudo, la regulación aplicada en Chile es considerada como un ejemplo a seguir en este sentido, ya que el país ha conseguido librarse de crisis de envergadura. Chile ha impuesto un periodo determinado de permanencia a todos los flujos de capital que entran en el país y el depósito de parte de este en el Banco Central de Chile a un interés muy bajo. Este tipo de reglamentación parece ofrecer mejores resultados que otros controles. Sin embargo, el país andino introdujo dicha ordenación debido a su alto nivel de ahorro, por lo que no deseaba la aportación de más capital. No se puede decir precisamente que esa sea la situación que han sufrido otros países en desarrollo. Todo lo contrario, la mayoría de ellos precisan de más capital e inversiones. No obstante, hasta en Chile, un país con abundancia de capital, ello ha desembocado en problemas de tipo financiero. Las grandes compañías con presencia internacional han logrado esquivar los controles y dotarse de capital, mientras que a las pequeñas empresas no les ha ido tan bien, viéndose obligadas a pagar intereses mucho más altos. Además, esta normativa reguladora adolece de perspectiva. Chile padeció una profunda crisis económica en 1981 a 1982, con colapsos bancarios incluidos y una devaluación de la moneda del 90%. Fue en esa época cuando los controles sobre el capital alcanzaron un nivel máximo, prohibiéndose las inyecciones de capital con un periodo de permanencia inferior a los 5 años y medio. A partir de las lecciones extraídas de esa crisis, el país decidió reformar y consolidar su caótica sector bancario, lo que seguramente es la causa principal de que no se haya visto afectado por crisis posteriores. Por cierto, Chile decidió cancelar sus regulaciones sobre el capital en plena crisis asiática. Con frecuencia, los controles sobre el capital contribuyen a dar a inversores y políticos una falsa sensación de seguridad. Si no se practica una política estable, la crisis puede golpear aún más duro una vez declarada. Pocos meses antes de que las crisis asiáticas se extendieran a Corea del Sur, políticos locales e inversores internacionales estaban convencidos de que las restricciones aplicadas por este país a los flujos de capital servirían para salvarlo de una crisis monetaria. En 1997, la sociedad de inversión Goldman Sachs estimó que las entidades bancarias y el Banco Nacional de Corea del Sur se encontraban en mal estado, pero que, gracias a las regulaciones aplicadas sobre el capital, los inversores podían respirar tranquilos. Estos últimos siguieron el consejo e ignoraron los riesgos. La crisis asiática afectó con especial severidad a Indonesia y Corea del Sur, y más tarde a Rusia, es decir, los países que contaban con los controles más estrictos sobre el capital de entre todos los mercados emergentes, mientras que aquellos de normativas más laxas, como Hong Kong, Singapur y Taiwán, salieron bastante airosos del trance. La crisis también golpeó duramente a Brasil, cuyos políticos creían que las restricciones al capital a corto plazo les salvaguardaría de ella. Lo cierto es que la mala gestión política conduce irremisiblemente a la crisis, ya sea a corto o largo plazo.
Si además los controles del capital llevan a los responsables políticos a pensar que tienen manos libres para aplicar la política que les venga en gana, la crisis seguramente se agravará. En teoría, las restricciones temporales sobre el capital durante una crisis pueden contribuir a dar al país un respiro durante el cual será posible modernizar el sector bancario y financiero, realizar un ajuste presupuestario y liberalizar la economía. Sin embargo, suele recurrirse a la reglamentación justamente para lo contrario, o sea, como un modo de evitar dolorosas reformas. Indicio de que ello es que los países que imponen controles al capital presentan de media mayores déficits presupuestarios y una tasa más alta de inflación que aquellos que no los aplican. También por ese motivo, las economías más liberales con mercados financieros más flexibles superan con mayor rapidez las crisis. Podríamos comparar la veloz recuperación de los estados asiáticos tras las crisis que afectó a la región con el hundimiento económico de principios de los 80 en América Latina, tras el que se introdujeron controles sobre los flujos de salida de capital y se renunció a implantar reformas liberales. El resultado fue una década perdida de inflación, desempleo crónico y crecimiento limitado. Se podría contrastar también la rápida recuperación de México tras la crisis del tequila de 1995 con la duradera recesión en la que cayó el país después de la crisis de la deuda externa de 1982. Otro problema añadido de los controles de capital es que resultan difíciles de hacer respetar en un mundo con comunicaciones cada vez mejores y más rápidas. En la práctica suponen una incitación a transgredir las normas. De hecho, los inversores dedican buena parte de su tiempo a tratar de esquivar dichas reglas. Cuanto más tiempo se ha aplicado una norma, menor es su eficacia, ya que los inversores han tenido ocasión de descubrir más lagunas y agujeros por donde escaparse. Además, la mayoría de las reglas tienen sus excepciones, de las que se benefician las empresas especialmente importantes o expuestas. Por consiguiente, los controles ejercen en la mayoría de los países de estímulo para la corrupción y contribuyen a un trato desigual ante la ley. La tasa Tobin. Una propuesta de regulación de los flujos de capital que ha ganado cierta popularidad en los últimos años es la denominada tasa Tobin, así llamada por el economista y premio Nobel James Tobin, que fue el primero en plantearla. Se trata de un pequeño impuesto de entre el 0,05 y el 0,25% sobre todas las operaciones de divisas, defendido, entre otros, por el movimiento ATTAC. El objetivo es ralentizar los trasvases de capital y obligar a los inversores a pensárselo dos veces antes de permitir que su capital cruce las fronteras de la zona de acción de su moneda. Con ello se evitaría, según sus defensores, la nociva especulación y las grandes crisis monetarias. La principal crítica contra la tasa Tobin se ha concentrado en el hecho de que sería imposible de aplicar. Para que fuera viable, todos los países deberían ponerse de acuerdo al respecto porque, de lo contrario, las transacciones se desplazarían a aquellos estados no incorporados al sistema. Además, en el caso de que fuera factible introducirla, el comercio se inclinaría progresivamente hacia las monedas más fuertes a fin de evitar los costes asociados a las transacciones. Incluso a largo plazo no sería descabellado pensar que la mayor parte de la economía mundial se basara en el dólar. Sin embargo, hay una objeción aún más seria contra la tasa Tobin, y es que, aunque fuera posible aplicarla, resultaría perjudicial. Este tributo es más nocivo para los mercados financieros que las regulaciones de los diversos países. Estas últimas simplemente reducen la entrada de inversiones en los países que las imponen, mientras que la tasa Tobin haría disminuir el volumen de operaciones y las opciones de financiación externa en todo el mundo, incluso en los países con una mayor necesidad al respecto. Los obstáculos a la libre circulación del capital bloquean allí donde se encuentra, es decir, en los países más desarrollados, por lo que el principal damnificado sería el tercer mundo.
En consecuencia, la tasa Tobin no es en realidad un impuesto sobre el capital, sino un arancel que enrarece las transacciones comerciales y las inversiones. Los partidarios de la tasa Tobin sostienen que ese efecto no se produce al tratarse de un tributo de escasa cuantía. Según ellos, en las inversiones a largo plazo equivalen a un coste insignificante. El problema, sin embargo, es que una inversión no está compuesta por una sola transacción. Por ejemplo, el inversor puede financiar parcialmente el proyecto, retirar una parte de los beneficios, ampliar su inversión si le da buenos resultados, trasvasar ingresos a otros sectores del proyecto, inyectar capital, adquirir componentes del extranjero, etc. Al fiscalizar cada pequeña operación, el coste total de la tasa Tobin resulta muy superior al exiguo porcentaje propuesto sobre el papel. Ello hace que resulte más rentable operar con tu propia moneda dentro de su área de influencia. Desemboca en una disminución general del rendimiento y dificulta la disponibilidad del capital en los países más necesitados de él y con ello un menor volumen de inversiones. Los tipos de interés aumentarían, encareciendo el coste de los créditos. Los defensores de la tasa Tobin alegan que su objetivo principal es contener la especulación en la operación con divisas, pero la idea de que pudiera existir una divisoría nítida entre inversiones provechosas y especulación nociva es errónea. Los productos denominados derivados, tales como las opciones de compra, que los críticos suelen considerar como especulación pura y dura, son necesarios para el adecuado funcionamiento de las inversiones. En un mundo con precios y tipos cambiarios variables, las perspectivas de una empresa podrían derrumbarse completamente si no contaran con el tipo de seguridad que aportan los derivados. Supongamos que una compañía explota un metal y que los precios de este caen súbitamente en picado. Los ingresos desaparecen y aparece el fantasma de la quiebra. En vez de dedicar buena parte de sus esfuerzos a reflexionar sobre la eventual evolución de los mercados, la empresa puede adquirir el derecho a vender su producto básico más tarde a un precio determinado, es decir, una opción de venta. El actor que compra dicha opción asume de esta manera el riesgo y la responsabilidad de predecir la evolución del mercado, mientras que la compañía metalúrgica puede concentrarse en extraer el metal. Este sistema permite que el riesgo lo asuman personas dispuestas a aventurarse, individuos especializados en seguir la evolución de la situación y en distribuir los elementos de riesgo, es decir, los denominados especuladores. Teniendo en cuenta que los tipos de cambio pueden alterarse rápidamente, las empresas están expuestas al mismo tipo de riesgos en caso de que la divisa en que obtienen sus ingresos se desplome. A una compañía metalúrgica, por ejemplo, le resultará aún más complicado estar al tanto de la evolución económica del país donde tiene su base esta divisa, al igual que sobre los riesgos cambiarios de esta a varios meses o años vista. Ello hace que sea más importante si cabe contar con la opción de negociar en derivados de divisas de distintos tipos para que las empresas puedan adquirir, por ejemplo, el derecho a vender dicha divisa a un precio preestablecido. Pero es precisamente este tipo de especulación el que la tasa Tobin impediría. Al igual que ocurría con las inversiones convencionales, no se trata tampoco de una sola transacción. Si un solo especulador asumiera todos los riesgos, se encontraría demasiado expuesto. Los especuladores deben tener siempre la posibilidad de redistribuir sus riesgos en función del curso de los acontecimientos y poder equilibrar los riesgos adoptados. El extenso mercado de segunda mano, que permite negociar los derivados de forma casi inmediata, garantiza este punto. Gracias a ello, la empresa puede asegurarse a un coste lo más reducido posible y será capaz de invertir pese a los riesgos, al igual que el mercado de segunda mano de acciones, o sea, la bolsa, hace que la gente se atreva desde un primer momento a financiar empresas mediante su incorporación al colectivo de accionistas. La tasa Tobin ha sido diseñada precisamente contra este mercado. La consecuencia sería un número muy inferior de especuladores dispuestos a asumir riesgos, especuladores que además exigirían una retribución muy superior en caso de hacerlo. Por consiguiente, a las empresas e inversores
les saldría mucho más caro asegurarse y por lo tanto no podrían permitirse o no se atreverían a invertir en países y divisas de mayor riesgo. Una vez más, los principales perjudicados serían las regiones deficitarias en capital y llenas de riesgos, es decir, los países menos desarrollados. Los inversores solo colocarían su capital en aquellos lugares que parecieran seguros y cuyo mercado les resulte conocido. En la última década, los países en desarrollo han absorbido más de una cuarta parte de todas las inversiones directas extranjeras. Esta cifra se reduciría drásticamente con la introducción de la tasa Tobin. A las empresas y particularmente de los países en desarrollo les resultaría más difícil obtener créditos y se verían obligados a pagar intereses más altos. En consecuencia, la tasa Tobin supondría un trastorno para los mercados financieros, pero no serviría para contener las crisis cambiarias. En la práctica, solo introduciría una pequeña barrera que pondría trabas a la negociación cotidiana. Sin embargo, por encima de esa barrera, la transacción con divisas puede resultar rentable y el resultado sería justamente el contrario. No impediría la especulación monetaria y el éxodo de capital, que es uno de los problemas. Cuando los especuladores se dan cuenta de que son capaces de reventar un tipo de cambio fijo, como ocurrió por ejemplo con la libra esterlina y la corona sueca en 1992, los beneficios potenciales son tan colosales que un impuesto de un reducido tanto por 1000 no les va a disuadir. Si tienen opción de ganar un 20 a 30% sobre la cotización de una moneda, una tasa del 0,05% no será impedimento. Otro tanto es aplicable cuando la credibilidad de un país se desmorona y se puede evitar pérdidas gigantescas abandonándolo rápidamente, como sucedió en la crisis asiática de 1997. La pequeña tasa que basta para perturbar el sano funcionamiento cotidiano de los mercados financieros no sería útil en absoluto a la hora de conjurar estas crisis. Además, el amplio volumen de negociación de los mercados monetarios reduce el riesgo de carencias momentáneas y de tergiversaciones de los precios. Cuando el mercado es de grandes proporciones, también disminuye el riesgo de que actores individuales u operaciones puntuales puedan influir de forma determinante en los precios. Así pues, en los mercados libres de divisas son menos frecuentes las oscilaciones bruscas de los tipos de cambio, algo que la tasa Tobin, paradójicamente, contribuiría probablemente a aumentar al disminuir la liquidez dentro de dicho mercado. Los ajustes y adaptaciones constantes se verían reemplazados por grandes sacudidas esporádicas. Las fluctuaciones y volatilidad del mercado de divisas no se han incrementado desde los años 70 a pesar de haberse liberalizado los mercados y multiplicado los volúmenes. Lo cierto es que en los países con una estricta regulación del capital, las oscilaciones de los tipos de cambio son considerablemente más bruscas que en aquellos que aplican menos restricciones. Ahora bien, pese a todas estas carencias, la tasa Tobin ofrece una ventaja, y es que generaría unos ingresos colosales. El movimiento ATTAC estima que ascenderían a unos 100.000 millones de dólares al año, una cifra a todas luces más que optimista, teniendo en consideración que lo más probable es que descendiera drásticamente el volumen de transacciones. Además, también está por ver si ese dinero, para empezar, podría obtenerse, ya que a tal fin se precisaría una inmensa burocracia que tuviera bajo su control todas las operaciones financieras del mundo y que, por añadidura, estuviera capacitada para recaudarlo. Transacciones que se realizarían a través de ordenadores repartidos por todo el planeta, incluso los países que en la práctica no rinden sus cuentas y carecen de una administración eficaz. En otras palabras, se requeriría una especie de Estado mundial, cuya burocracia se llevaría probablemente una buena parte de los eventuales ingresos cosechados. ¿Quién controlaría esa burocracia? ¿La ONU, donde las dictaduras detentan el mismo poder que las democracias? ¿Quién va a impedir que degenere en una corrupción rampante y en un brazo de poder en expansión? ¿Y a quién debería ir a parar el dinero? En teoría, la tasa Tobin, a pesar de todo, conllevaría una buena cantidad de millones que podrían destinarse a apoyar al tercer mundo. Pero si realmente estamos convencidos de que este
trasvase de capital serviría de ayuda. La cuestión a plantearse es si no podemos conseguirlo con otros medios. ¿Por qué no, en su lugar, suprimir los aranceles impuestos a estos países o desmantelar la nociva política agraria de la Unión Europea que los mantiene a distancia? ¿Por qué no ampliar la cooperación al desarrollo o introducir una tasa global que grave las actividades antiecológicas? Todas las fábricas contaminantes no pueden mudarse a un pequeño paraíso fiscal a diferencia del capital. ¿Por qué obcecarnos en conseguir ingresos mediante el sabotaje de los mercados financieros? La crisis asiática. Para saber cómo evitar las crisis se deben estudiar las precedentes junto con sus causas. Se suele afirmar que las crisis asiáticas del 97 al 98 cayó como una bomba procedente de ninguna parte, que una ofensiva especulativa y la huida de capital asolaron sin previo aviso a un conjunto de economías saneadas. Esto no es cierto. El elemento de verdad en este argumento es que dichos países no habrían sufrido un éxodo del capital si no hubieran liberalizado sus movimientos, ya que, en ese caso, para empezar, el capital nunca habría acudido hacia ellos. Lo que ocasionó la crisis fue una combinación de factores, entre los cuales no se puede citar la especulación como desencadenante, sino más bien como la gota que colmó el vaso. Las economías afectadas habían empezado ya a ofrecer evidentes indicios de peligro que no hicieron más que intensificarse en 1996 y principios de 1997. Estos países habían acogido enormes volúmenes de capital en la década de los 90, en especial a través de créditos a corto plazo obtenidos en el extranjero e incentivados por sus respectivos gobiernos. Por ejemplo, la cuota de endeudamiento exterior de los bancos e instituciones tailandesas pasó del 5 al 28% entre 1990 y 1995. La intervención de los bancos centrales y las regulaciones bancarias desembocaron en unos tipos de interés más alto dentro del país, lo que hizo especialmente lucrativo la obtención de créditos en el extranjero, entre otras cosas, para poder conceder préstamos a un interés más alto en el país propio. Los estados estimularon este tipo de créditos mediante tipos de cambios fijos y exenciones fiscales, al tiempo que se discriminaban al capital a largo plazo. Corea del Sur trató de cerrar totalmente las puertas al capital mediante la prohibición de las inversiones directas internacionales y la compra de acciones y obligaciones. La única manera de lograr capital era mediante créditos a corto plazo. Un banco surcoreano, por ejemplo, podía obtener créditos de rápido vencimiento en dólares y yenes, que debían devolver a toda prisa. A su vez, prestaba este dinero para proyectos a largo plazo dentro de Corea del Sur, a un interés más alto. Es decir, daban por supuesto que podrían renovar constantemente el crédito obtenido en el extranjero porque, de lo contrario, no dispondrían del dinero que ya habían prometido. Aparte de ello, el capital era canalizado mediante bancos y entidades financieras que no estaban preparados para gestionar dichos flujos de capital, sin exposición a la competencia y con frecuencia aliados con poderes fácticos y fuertes intereses económicos. Por ese motivo, buena parte de los medios económicos en, por ejemplo, Corea del Sur, Malasia y Tailandia, se destinaban a compañías con trato de favor y proyectos de especial prestigio. Los actores externos no tenían razones para desconfiar, puesto que sabían que los mandatarios nunca dejarían en la estacada a sus protegidos. Esto era aplicable a los bancos estatales, pero también a los macroconglomerados surcoreanos de tipo chaebol, o a los imperios empresariales del círculo de conocidos de Suharto en Indonesia. Además, los acreedores internacionales tenían la certeza de que el FMI les sacaría las castañas del fuego en caso de que surgieran problemas en la región. Así pues, los extranjeros abrieron el grifo crediticio sin límite alguno, lo que llevó a una sobreinversión en la industria pesada y en bienes inmuebles, que son sectores de bajo rendimiento, en lugar de apostar por las compañías dinámicas. Los países que a la postre padecerían las crisis mantenían un enorme endeudamiento a corto plazo en relación a sus reservas de capital. Además, todos ellos contaban con tipos de cambio fijos o controlados.
Ello a la larga provocó una serie de problemas devastadores. Normalmente, si los tipos de cambio varían constantemente, uno no se atrevería a solicitar enormes créditos en el extranjero para luego prestar en su país de origen el dinero a un precio ligeramente más elevado. Si uno no se asegura contra este riesgo, se puede perder ingentes sumas incluso por fluctuaciones mínimas. Sin embargo, el Estado afirmaba garantizar un tipo de cambio fijo, lo que parecía hacer desaparecer este riesgo, por lo que todos podían obtener créditos sin límite aparente. La regulación aplicada dio lugar además a la sobrevaloración de la moneda local, en un 20% aproximadamente, motivado también por la subida del dólar, al que muchas de las divisas estaban vinculadas. Ello contribuyó a dificultar las exportaciones. Después de haber crecido en un 25% las exportaciones tailandesas en 1995, al año siguiente empezaron a descender. En 1996, un año antes de que las crisis supuestamente cayeran como una bomba, el índice de la bolsa tailandesa perdió una tercera parte de su valor. Dado que los tipos de cambio se situaban por encima de su valor de mercado, las monedas de estos países se convirtieron en víctimas propiciatorias de los especuladores, como ocurrió con varias de las monedas integradas en el sistema monetario europeo en 1992 a 1993. Cuando hay quien está dispuesto a pagar por algo más de lo que vale, los especuladores naturalmente no desaprovechan la ocasión para obtener beneficios, solicitando en crédito sumas colosales en la divisa local para después cambiarlas a un tipo más alto en el Banco Central del país en cuestión. Ello obligó en 1997 a los países asiáticos azotados por las crisis a echar mano de sus reservas con el fin de defender los elevados tipos de cambio, poniendo sobre la mesa un motivo muy racional para el éxodo del capital. La credibilidad de la economía de estos países y las perspectivas de crecimiento empezaron a diluirse, y, lo que es peor, se cuestionó seriamente la capacidad de estos países para gestionar una crisis. Se sabía que carecían de instituciones jurídicas eficaces y que tampoco contaban con una legislación adecuada para enfrentarse a las quiebras. Por otra parte, habían agotado las reservas que garantizan los créditos externos y el sistema financiero en su conjunto. En caso de desbandada generalizada, las reservas no bastarían. Los inversores particulares comprendieron rápidamente que debían retirar su capital para poder sacarlo a tiempo del país. La idea de que el Estado podía salvar a todas las empresas en aprietos se tambaleó. Fueron fundamentalmente las empresas nacionales y no los especuladores las que se deshicieron de la moneda local ante la perentoria necesidad de devolver con celeridad los créditos suscritos. Al final, los países perjudicados se vieron constreñidos a abandonar sus tipos de cambio debido a las enormes pérdidas acumuladas, lo que supuso un nuevo golpe a su credibilidad. El capital se fugó, los créditos no fueron renovados y las empresas se vieron de repente sin financiación. La crisis ya era una realidad. No cabe duda de que los inversores se influyeron mutuamente, dando lugar a un cierto comportamiento gregario, pero no actuaron llevados por un pánico ciego. Los países con una economía saneada e instituciones sólidas como Taiwán y Singapur salieron mejor parados que sus vecinos. Por ello, la noción de crisis asiática no es del todo apropiada. Un estudio realizado muestra claramente que la política desarrollada por cada país en cuestión determinó el grado en que se vio afectado por la crisis. Dos investigadores que han estudiado la evolución de la crisis lo resumen así. No hallamos prueba alguna de contagio, es decir, de que los problemas monetarios de un país se hubieran difundido al resto. Todos aquellos países que sufrieron las dificultades financieras más graves lo hicieron por causa de los problemas económicos reales que arrastraban. La crisis tuvo repercusiones en todo el planeta, pero en un mundo integrado como el nuestro es natural que los acontecimientos de un lugar repercutan en otros, es decir, ello no se debe a un seguidismo irracional. Si un inversor está falto de liquidez, se verá obligado a retirar su capital de otros países de mayor nivel de riesgo. Las empresas y entidades bancarias europeas, por ejemplo, resultan obviamente perjudicadas cuando uno de sus principales mercados cae en una profunda recesión.
Los bancos asiáticos castigados por las crisis tuvieron que recurrir a activos colocados en Rusia, lo que trajo problemas a los bancos y gestoras de fondos brasileños que habían prestado dinero a este país y así sucesivamente. Pero la interacción transfronteriza es aplicable también en el sentido inverso, es decir, los eventos positivos en un país pueden originar efectos beneficiosos en otro lugar. El pasado auge económico de Latinoamérica y Asia contribuyó a la mejora coyuntural de Europa y Estados Unidos, y es muy probable que la solidísima economía norteamericana fuera la que permitiera salvar al mundo de la recesión tras la crisis asiática, ayudando a la pronta recuperación de estos países. La afirmación vertida por Naomi Klein y otros analistas en el sentido de que los progresos obtenidos en el este de Asia fueron anulados por las crisis son pura superchería. Un país muy duramente azotado, como Corea del Sur, vio como su renta per cápita de 1998 compensaba con el poder adquisitivo, retrocedía ligeramente por encima del nivel de 1995. A su vez, el nivel de este año más que duplicaba el de 10 años atrás y, ya en 1999, la renta surcoreana alcanzó un récord histórico. Hay otros aspectos de las crisis que han sido exagerados enormemente por diversos analistas de izquierdas. Por ejemplo, Borg Elbrand sostiene que 50 millones de indonesios se vieron sumidos en la extrema pobreza, ingresos inferiores a $1 diario a causa de ella. Esa cifra es más de 4 veces superior al número de personas que han sufrido en sus carnes la pobreza absoluta siquiera provisionalmente en todo el sudeste asiático. Las estadísticas oficiales del Banco Mundial ponen de manifiesto que el incremento experimentado en Indonesia es inferior a 1 millón en 1999, reduciéndose ese número desde entonces. En lugar de la crisis. Existen mecanismos para evitar las crisis financieras y monetarias. Lo más importante, con diferencia, es que el país en cuestión practique una política económica saneada. Por lo general, las primeras personas en retirar sus ahorros de los países posteriormente azotados por un éxodo masivo de capital son sus propios ciudadanos, que asisten en primera fila al curso de los acontecimientos y suelen conocer mejor que nadie los problemas económicos que los responsables políticos tratan de ocultar. Ello sugiere que no es el desconocimiento ni una supuesta mentalidad gregaria lo que origina la crisis de confianza, sino más bien los problemas reales. La principal prioridad para conjurar las crisis es que el Estado tenga bajo control sus finanzas y la inflación. Los déficits presupuestarios desbocados y una elevada inflación no fue el problema durante las crisis asiáticas, pero es sin duda la forma más habitual y rápida de destruir la credibilidad de la economía de un país. Las obligaciones a largo plazo más importantes para las economías emergentes son la reforma de las instituciones jurídicas y financieras. Los países deben liberalizar los mercados financieros nacionales y su política comercial antes de abrirse al capital extranjero. De lo contrario, el capital no se canalizaría de una forma ajustada a las condiciones del mercado, resultando en inversiones desacertadas. Se han de reformar los mecanismos de supervisión y regulación del sector financiero y abrir las puertas a la competencia. Ha de erradicarse la corrupción y el nepotismo, sustituyéndolos por el imperio de la ley y los requisitos de rendimiento. Dado que la falta de información puede originar el pánico en situaciones de crisis, es fundamental contar con información fiable y con transparencia en lo relativo a las operaciones emprendidas por países y corporaciones, algo que muchos estados asiáticos han tratado de evitar a conciencia. Ha de aplicarse la calificación crediticia y una jurisprudencia sobre quiebras inexistentes de facto en muchos países de Asia. La comunidad internacional podría asesorar de forma eficaz sobre la manera de edificar los mercados financieros de estos países. Se podrían coordinar las normas de rendición de cuentas y los requisitos de solvencia, así como acordar procedimientos para la gestión de crisis financieras, algo que hasta el momento se ha realizado de forma bastante arbitraria según las características de cada caso. Es verdad que se han dado casos de crisis financieras sobrevenidas tras la liberalización del mercado financiero,
pero la culpa no ha sido del proceso de desregulación propiamente dicho, sino de la ausencia de instituciones adecuadas para supervisar dicho proceso. Jagdish Bhagwati, experto en comercio de origen indio norteamericano, es uno de los analistas que ha propuesto la teoría de que la liberalización de los flujos de capital puede generar problemas si se lleva a cabo antes de otras reformas fundamentales. Para él, la solución no son las restricciones sobre el capital, sino que los países creen, primero, un clima de estabilidad política, apliquen una estrategia de libre comercio y lleven a cabo reformas internas, privatizaciones, etc., para posteriormente, con precaución, ir liberalizando el mercado financiero. Pero en la práctica se ha impuesto la alternativa más cómoda, es decir, liberalizar antes de proceder con las reformas internas, que son más difíciles de realizar y con frecuencia se ven obstaculizadas por intereses creados. Buena parte de la culpa de que las desregulaciones del pasado se hayan llevado a cabo sin contar con las condiciones adecuadas hay que atribuirla al FMI. Dos periodistas de The Economist han comparado los paladines de la movilidad del capital en el seno del FMI a dependientes entusiastas de una tienda de animales explicando lo maravilloso que es un perro como animal de compañía, pero que olvidan informar de la necesidad de alimentarlo y sacarlo de paseo para que se sienta feliz. Hoy día, el FMI se dedica con mayor empeño a asesorar sobre la manera de crear instituciones adecuadas y sólidas, y los estados del mundo le escuchan con creciente interés. Se trata de un objetivo esencial, pero estas reformas requieren un esfuerzo sostenido y poco brillante. Reclamar un mayor control sobre el capital y la tasa Tobin, por muy desafortunado que sea, puede antojarse más sencillo y atractivo. La reforma racional similar por su carácter de arreglo rápido es la supresión de los tipos de cambio regulados. James Tobin, el hombre que ha dado nombre a la tasa antes mencionada, ha acusado a dichos tipos de cambio intervenidos de ser tal vez los principales culpables de las crisis asiáticas. Los tipos de cambio fijos son los que ofrecen a los especuladores algo con lo que especular. Tan pronto como se producen problemas económicos, rumores de devaluación o una política inflacionista, se empieza a considerar demasiado elevado el tipo de cambio. El mercado decide entonces que la divisa no vale el precio que los estados han establecido. Los tipos de cambio fijos ofrecen a los especuladores la oportunidad de ganar ingentes sumas de dinero solicitando préstamos en esa moneda y vendiéndoselos seguidamente al Banco Central. Una vez que el país se ha visto obligado a devaluar su moneda, es decir, a bajar su tipo de cambio, el especulador puede devolver los préstamos contraídos, cuyo valor por entonces ha caído sustancialmente. Un tipo de cambio excesivo en relación a la oferta y la demanda y el futuro valor de la divisa, una vez realizada la más que probable devaluación, es sinónimo de colosal financiación de la especulación y de crisis monetaria. El establecimiento de precios inapropiados es incompatible con la demanda de apertura en los movimientos de capital. La cuestión justamente consiste en dirimir cuál de los dos factores es el problema, los precios o los flujos de capital. Que los especuladores vendan divisa local a un banco central dispuesto a pagar un precio excesivo por ella no se diferencia mucho del hecho de que miles de europeos cultiven remolacha porque la Unión Europea la compra por encima de su valor. Una vez que el tipo regulado alcanza un nivel demasiado alto, ya es demasiado tarde, independientemente de lo que hagan entonces los estados. O bien defienden su moneda con un enorme desembolso, el agotamiento de sus reservas y la subida de los tipos de interés como consecuencia, lo que equivale al estrangulamiento de su economía, o bien dejan que el valor de su moneda se desplome hasta situarse al precio de mercado, lo que implica que la industria nacional será incapaz de devolver los amplios créditos recibidos al tipo de cambio anterior más elevado. En ambos casos el resultado será una crisis. Dos economistas han concluido en un estudio que prácticamente todos los sistemas de tipo de cambio fijo, tarde o temprano, han sufrido crisis monetarias. Eso fue lo que sucedió a Suecia en 1992, a México en 1994, a la región de Asia-Pacífico en 1997, a Rusia en 1998,
a Brasil en 1999 y a Argentina en 2001. Una pareja de analistas de crisis económicas coinciden en afirmar lo siguiente: no conocemos ningún ejemplo de crisis verdadera de tipo financiero o monetario que haya afectado a un mercado emergente que aplicara tipos de cambio totalmente variables. ¿Una dictadura del mercado? Existe una objeción contra la libertad de los mercados financieros que se sale del puro razonamiento económico. Los detractores de la globalización sostienen que dichos mercados suponen una amenaza para la democracia. En los mercados libres, el capital y las empresas pueden cruzar rápidamente las fronteras si no se sienten satisfechos con la política que se practica en ese país. Si los impuestos suben demasiado, las compañías podrán buscar refugio en un paraíso fiscal. Si un país, en particular de pequeño tamaño, comienza a tener elevados déficits presupuestarios, puede ser castigado con tipos de interés más alto. El columnista de New York Times, Thomas Friedman, acuñó el término la camisa de plata dorada para describir la manera en que la globalización influye en los gobiernos. La flexibilidad política se ve limitada por la necesidad de evitar asustar a un mundo financiero con una movilidad cada vez mayor. Todo ello, según los opositores, significa que los mercados comienzan a intervenir en la política, lo que les lleva a hablar de la dictadura del mercado. Se trata de un lema despectivo que relativiza los crímenes más que reales de las dictaduras y en el que se trata de vincular dos fenómenos que, de hecho, son más opuestos que similares. El primer país en introducir una moneda no convertible, es decir, que prohibió a sus ciudadanos cambiar a otras divisas, fue la ultraproteccionista Alemania nazi. Los estados comunistas contemplaron incluso la dictadura como un medio necesario para imponer una economía planificada. La alternancia en el poder y la libertad de opinión, elementos solo asociables al mercado liberal, donde los individuos deciden por sí mismos, aventuraba la planificación estatal a largo plazo. En contraste con ello, las democracias de nuevo cuño han optado sistemáticamente, como una de sus primeras medidas, por abrir sus mercados y liberar sus economías. Existe una relación similar pero a la inversa. A las dictaduras que aceptan la libertad económica les cuesta a la larga impedir la libertad política. En las últimas décadas hemos tenido ocasión de presenciar, en un país tras de otro, como aquellos dirigentes que han proporcionado a los ciudadanos el derecho a escoger productos e invertir libremente se veían abocados a concederles también el derecho a elegir libremente a sus mandatarios. Así ocurrió en las dictaduras del sudeste asiático y de Latinoamérica. Pocos años después de que México adoptara una línea liberal en el ámbito comercial, cayó el partido único que había detentado el poder durante 71 años. La dictadura de Suharto en Indonesia se derrumbó como un castillo de naipes por las secuelas de la crisis asiática y ahora hemos visto los primeros traspasos democráticos de poder en África, justo en los estados que han apostado por la apertura de sus mercados. Muchos dan por sentado que los países árabes, con sus economías planificadas en torno al petróleo y su política opresora contra la mujer, nunca podrán democratizarse. Ahora bien, hay un par de ellos, Qatar y Bahrein, que han emprendido reformas liberales cuyo resultado ha sido la expansión de sus economías. Ello se ha visto seguido de un proceso reformador en el ámbito político. Qatar ha suprimido la censura periodística y su canal por satélite Al Jazeera opera con libertad. Demasiado libremente, en opinión de los norteamericanos durante la guerra contra los talibanes en Afganistán. De hecho, Estados Unidos trató de persuadir al gobierno catarí para que se hiciera con el control del canal, a lo que éste simplemente repuso que esas cosas no se pueden hacer en un país que respeta la libertad de expresión. Qatar también ha celebrado elecciones municipales democráticas en las que las mujeres han podido votar y presentarse como candidatas. En Bahrein, su nuevo dirigente ha exacerbado a los presos políticos e incluso los disidentes en el exilio han retornado al país, implicándose en el diálogo político. El país ha llevado a cabo comicios locales y
Al redactar estas líneas, prepara las elecciones generales para el Parlamento Nacional, donde las mujeres pueden participar en igualdad de condiciones que los hombres. Las personas con un mayor nivel de vida, mejor formación y acostumbradas a elegir no aceptan que otros tomen las decisiones por ellas. Por ese motivo, la economía de mercado suele conducir a la democracia y la democracia fortalece la economía de mercado. Al obtener voz y voto en la política colectivos antes excluidos, la élite encuentra más problemas para beneficiarse a su costa. Este factor resulta en más liberalizaciones económicas, lo que disminuye la pobreza y por ende estabiliza la democracia. Un sistema económico descentralizado hace posible el establecimiento de grupos independientes del poder político, que es una de las bases del pluralismo político. Los estudios internacionales sobre libertad económica evidencian que los ciudadanos que gozan del derecho de operar comercialmente a nivel internacional tienen también aproximadamente 4 veces más probabilidades de disfrutar de libertad política que los que carecen de dicho derecho. Esa es una de las razones por las que los defensores de la democratización de China defienden el ingreso de este país en la Organización Mundial del Comercio para su mayor transparencia y descentralización, y con el fin también de obligar a una dictadura que siempre ha actuado de forma despótica y arbitraria a seguir un cuerpo normativo internacional de carácter imparcial. Antes el cielo era negro, ahora tiene luz. Esto puede ser un nuevo despertar, afirmaba un disidente encarcelado acerca de la apertura de la economía china. El siglo XX ha dejado bien patente que no hay otro sistema económico aparte del capitalismo que sea compatible con la democracia. Por ello no solo es insultante hablar de la dictadura del mercado, sino que también demuestra una profunda ignorancia. Indudablemente aquel que está endeudado tampoco es libre. Un país que deriva de una situación de crisis presupuestaria y deuda externa sufrirá el recelo del mercado. En ese caso resultará perentorio adoptar reformas para recuperar la confianza en la economía de dicho país. De lo contrario, el extranjero exigirá intereses más altos para seguir concediendo créditos o incluso dejará de prestarle dinero. De esta guisa un Estado moderno puede ir a parar a las garras del mercado, pero esa evolución no es achacable al mercado, sino al propio Estado. Si éste descuida su economía y se niega a financiar sus gastos con fondos propios, recurriendo para ello al mercado, es decisión suya caer en una dependencia del mercado. De hecho, los mercados financieros internacionales fueron creados por estados del bienestar deseosos de encontrar dónde sufragar sus gastos durante las crisis de la década de los 70. Se trataba de un mecanismo para ampliar su capacidad de maniobra. Si no existieran los mercados financieros, el Estado se vería forzado a extender la pierna hasta donde llega la sábana. Gracias a ellos, existe la opción de aplastar el desembolso a una ocasión posterior. Al practicarse una política seria y estable, el país gozará de muchas más alternativas de las que disponía antes del nacimiento de los mercados financieros. Sin embargo, los inversores tienen buenas razones históricas para desconfiar de los estados con una abultada deuda pública. Con frecuencia, estos rebajaban por iniciativa propia el monto adeudado mediante una inflación galopante o a través de devaluaciones, las cuales reducen el valor de su moneda. Por ese motivo, los mercados financieros tienen motivo para permanecer ojo avisor con el comportamiento de los estados y para no conceder condiciones igual de favorables a aquellos países que aparentemente no gestionen sus economías de forma conveniente. Pero el hecho de que los financiadores fijen sus propias condiciones para prestar su dinero no puede equipararse con una dictadura. Los gobiernos siguen siendo libres a la hora de desatender sus economías y no tienen derecho a forzar a nadie para que se las financie. Cuando la deuda pública alcanza un nivel determinado, no creo que haya un solo ejemplo de devolución realizada de forma honesta y en su integridad. En caso de haberse producido una liberación de los ingresos públicos, siempre se ha hecho a través de una bancarrota, de cuando en cuando ampliamente reconocida, pero en todos los casos mediante una verdadera bancarrota, aunque en numerosas ocasiones acompañada de un pago ficticio. Adam Smith, 1776.
A menudo, la valoración del mercado es progresiva. Las dictaduras latinoamericanas cayeron en los 80 cuando los mercados dejaron en la estancada a sus economías azotadas por las crisis y la deuda. Una vez superada su crisis, la mayoría de los estados asiáticos han apostado por la apertura y la democratización. La información y el respeto al orden imperante que precisan los inversores les lleva a huir del hermetismo y la corrupción como de la peste. No hay nada más eficaz a la hora de provocar la salida de capital de un país que las sospechas de irregularidades dentro de la élite política y pocas cosas más atractivas como la apertura, la transparencia y la claridad en la esfera de lo público. Algunos, la propia idea de que el mercado pueda juzgar asuntos políticos les parece antidemocrático. Consideran que los inversores deben permanecer calladitos y siempre dispuestos a poner a disposición su dinero, aunque todo apunte a que el Estado vaya a hacerlo desaparecer a golpe de inflación. El hecho de que los contribuyentes coloquen sus ahorros en el extranjero se les antoja también antidemocrático. Sin embargo, reaccionan ante los asuntos políticos con objeto de proteger los intereses propios no significa estar en contra de la democracia. Si lo sería considerar que la democracia es sinónimo de control estatal absoluto y de lealtad incondicional a la voluntad de los mandatarios. En ese caso, no solo las valoraciones que realizan los mercados financieros deberían catalogarse como antidemocráticas, sino también las demandas salariales compensatorias reclamadas por los sindicatos y las indagaciones indiscretas de los periodistas. Pero eso nos llevaría a una situación más parecida a una dictadura que exige total sumisión que a una democracia que garantiza libertades civiles. En realidad, para estos críticos, la verdadera amenaza contra la democracia no es el mercado, sino la política que desean que implanten las democracias, es decir, una mayor cuota de poder por parte del Estado sobre las decisiones económicas de los ciudadanos. El problema es que no resulta tan atractivo afirmar que el mercado supone un peligro para el control estatal de nuestras actividades económicas como decir que es una amenaza para la democracia. ¿Y por qué motivo sería más democrático que un Estado tuviera un mayor poder de decisión sobre nosotros? Según este razonamiento, los países de Occidente podrían presumir de un mayor grado de democracia si nos impusieran la persona con que debemos casarnos, nos dijeran dónde debemos trabajar, o establecieran lo que tenemos derecho a escribir en un periódico. No obstante, si un país se ve obligado a cambiar el rumbo de su política a causa de las exigencias del mercado, ello supone una amenaza contra el sistema democrático. Supongamos que el gobierno español tuviera que suprimir la doble imposición sobre los beneficios corporativos porque de lo contrario, las empresas abandonan el país. Este planteamiento se basa también en la idea de que las personas siempre han de amoldarse a las resoluciones políticas y de que nada más que las decisiones deliberadas adoptadas por el Parlamento y el gobierno han de impulsar la agenda política. Sin embargo, esto último es lo habitual, es decir, la inspiración y los desafíos suelen tener su origen en el exterior y no en los propios políticos. Nos dotamos de una radio y una televisión libres porque el desarrollo tecnológico ponía en peligro los antiguos monopolios y el surgimiento del sufragio directo unipersonal se debe en parte al creciente desinterés político experimentado por la ciudadanía, no a que los responsables políticos lo aprobaran tras largas y concienzudas deliberaciones al respecto. Una de las razones de ser de la democracia es la posibilidad de adaptar la política de un país en función de las condiciones cambiantes y de los nuevos retos. El hecho de que se transforme no es algo antidemocrático. Si fuera así, todos los factores que incrementan la presión fiscal y el gasto público más allá de lo prometido por los partidos habría que considerarlos también contrarios a la democracia, como, por ejemplo, las demandas de los grupos de interés, la ampliación del ámbito de acción de los burócratas, o los intentos de los políticos por contentar a sus apoyos fácticos. Nunca he oído hablar a nadie de la dictadura del gasto público por ese motivo. La idea de que el mercado fuerza a los países a practicar una política determinada tiene probablemente su principal origen en la cobardía de ciertos políticos.
al no atreverse o ser capaces de motivar sus recortes presupuestarios o liberalizaciones, arguyen que es necesario y que no tienen más remedio que proceder así por culpa de la globalización. Es una forma cómoda de evitar la argumentación que, de paso, les sirve para desprestigiar la economía de mercado. Existen razones para cuestionar la propia tesis de partida en la que se basa el planteamiento de que los mercados obligan a aplicar una política económica de carácter liberal. Los actores que conforman el mercado no exigen una ideología liberal para premiar a un país con sus descolonizaciones corporativas. Lo que reclaman es una economía saneada que no esté expuesta a la amenaza de un colapso. En consecuencia, la valoración del mercado sobre la política desarrollada por los países es uno de los motivos de que, felizmente, cada vez sean más los estados que reducen su déficit presupuestario, su inflación y sus tipos de interés. No habría mucha gente que colocara sus ahorros en un fondo de pensiones que invirtiera de acuerdo con el grado de liberalización y no en función de los criterios económicos. Si la economía está igual de saneada, los inversores no tratarán peor a un estado de bienestar socialdemócrata que a un país neoliberal al estilo gendarme nocturno. La Salle. Uno de los países más globalizados del planeta es Suecia, que resulta tener también la mayor presión fiscal del mundo. En las 2 últimas décadas de mundialización, se han acrecentado los aparatos estatales a nivel global. Entre 1980 y 1995, la tributación fiscal ha pasado del 22,6 al 25,9% del Producto Nacional Bruto en el ámbito mundial. El gasto público también ha ascendido desde el 25,7 al 29,1% del Producto Nacional Bruto. El hecho de que individuos y empresas tengan la posibilidad de moverse con libertad no significa necesariamente que vayan a trasladarse ipso facto a los lugares con menor presión fiscal. Se irán allí donde obtengan más por sus impuestos. Cuando los ciudadanos consideran que se les proporciona una cobertura y un servicio acorde con su tributación, no abandonan el país. Solo si los impuestos se emplean de forma ineficaz o en ámbitos que la gente no valora, lo que, todo se ha dicho, ocurre de vez en cuando, generarán problemas en un mundo de una movilidad en ascenso. Resulta, en consecuencia, más complicado mantener un nivel impositivo sobre el que la gente piensa que no recibe nada a cambio, lo cual, ciertamente, no se puede decir que sea precisamente antidemocrático. Incluso puede ser que la globalización ayude a los votantes a mantener el régimen político de su preferencia, aunque la elección recaiga en un sistema con una alta carga fiscal y un sector público de gran tamaño. Ello se debe a que la mundialización y el libre comercio nos simplifica la tarea de obtener aquello en lo que nos desfavorece nuestro sistema a través del intercambio con países que aplican otros modelos. Si la monopolización de la sanidad perjudica el desarrollo de nuevas tecnologías y conocimientos en el área de la salud, podremos importar estos de países con un sector sanitario más dinámico. En caso de que una alta presión fiscal frene el surgimiento de amplios mercados financieros, las empresas podrán absorber su capital en otros países. Gracias a la globalización, los países pueden permitirse obtener aquello que no se les da tan bien. Naturalmente, hay problemas con ciertos tipos de políticas, por ejemplo, aquellas que niegan a sus ciudadanos la posibilidad y la iniciativa para formarse y producir, lo cual hace que carezcan de algo que intercambiar. No obstante, lo realmente importante es que todavía somos nosotros, los electores, los que decidimos la adopción de un sistema político o de otro en función de nuestros valores.